El gobierno lanzó la que denomina la nueva estrategia para enfrentar la pandemia y evitar la propagación del coronavirus. Se trata de un plan que permite reabrir actividades económicas, pero proteger a la población y ubicar los casos positivos de la enfermedad. Saludamos a esta hora, 7 de la noche, 15 minutos, al doctor Luis Guillermo Plata, gerente de la estrategia contra el COVID-19. Doctor Plata, buenas noches y cuéntenos en qué consiste el plan denominado PRAS. Alfredo, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes hoy. Pues vea, el PRAS es algo muy simple, es una idea muy sencilla, pero muy poderosa. Y tiene un aspecto fundamental que es pruebas, otro que es rastreo y finalmente aislamiento sostenible selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos hacer muchas pruebas como país para rápidamente identificar los positivos, identificar quién está infectado y poder atenderlos lo más pronto posible. Pero esas pruebas masivas que ya han venido subiendo, hoy estamos haciendo más o menos 12.000, 13.000 pruebas diarias de haber hecho más o menos 1.000, 2.000 anteriormente. Esas pruebas tienen que servir para algo. Más allá de identificar los positivos, tenemos que utilizarlas para poder rastrear a sus contactos. Identificar quiénes son las personas cercanas a esos positivos que pueden estar infectados, que tienen un alto riesgo, y rápidamente aislar esos contactos. Y eso lo que nos permite hacer es romper cadenas de contagio. Y esa es la palabra clave. Si podemos identificar rápidamente a los contagiados, podemos identificar sus contactos, con quién estuvieron, y rápidamente aislarlos, eso nos permite que podamos detener el crecimiento de la pandemia. Eso en resumen es PRAS. Doctor Plata, ¿cómo van a hacer para no aislar a todo un país, sino a los que de verdad están contagiados o en riesgo? Bueno, justamente esa es la clave del asunto, Alfredo. Entonces, hagamos un ejemplo. Supongamos que Luis Guillermo Plata dio positivo. Tenemos que ver con quién estuvo Luis Guillermo Plata, con quién se reunió, con quién estuvo almorzando, con quién desayunó, con quién se encontró en la calle, y determinar ese mapa de contactos y ver de aquellos con quién estuvo, quiénes son los de más alto riesgo de poder estar infectados. Hacemos eso y lo que entonces procedemos a hacer es aislar esos contactos. Es decir, si Luis Guillermo estuvo con 30 personas, pero dentro de las 30 hay 10 o 15 que realmente estuvieron cerca, que estuvieron expuestos a él por más de 15 minutos, a esos se les va a aislar y a esos sucesivamente se les va a hacer también su rastreo de contactos. Entonces lo que nos lleva a esto, y la importancia del PRAS, nos lleva a realmente aislar selectivamente a quién está en riesgo de estar infectado o quién está infectado, y de esa manera podemos dejar que mucha más gente circule, que mucha más gente esté fuera, que esté en la calle, que la economía se abra, pero enfocar el esfuerzo donde hay un mayor beneficio, y es identificando rápidamente quiénes son aquellos que están infectados o que están en alto riesgo de poder estar. Doctor Plata, ¿será obligatorio ese cerco o ese aislamiento de las personas y su entorno? Mire, no se le puede obligar a nadie a decir con quién estuvo, con quién almorzó, con quién se vio, pero se requiere, aquí es la colaboración de la gente. Se requiere que todo el mundo entienda que esto es un tema nacional, es un tema de protegerse a sí mismo y proteger a sus seres queridos. Entonces, realmente lo que se requiere acá es la colaboración de la ciudadanía, que quien estuvo reunido, quien estuvo en riesgo, quien estuvo expuesto, pues nos pueda colaborar, nos pueda indicar quiénes son las personas con quien se reunió y de esa manera trazar un cerco, y es decir, identificarlas y aislarlas para que no contagien a nadie más. ¿De cuántas personas aproximadamente cercanas a la persona contagiada estamos hablando que se haría ese aislamiento? Es decir, ¿ya te tiene un cálculo? Sí, hoy en día estamos más o menos identificando entre 3 y 4 personas, es decir, lo normal es el núcleo familiar. Si yo vivo con mi papá y mi mamá, pues lo normal, y mis hermanos, eso es lo normal que la gente lo que se va a rastrear. Pero lo que hemos visto en experiencias exitosas en otros países es que se rastrean entre 30 y 40 contactos de cada persona. Es decir, hay que hacer un estudio muy, muy juicioso, hay que saber exactamente con quién estuvo Luis Guillermo, con quién se reunió, esas personas que tan expuestas estuvieron, y de ahí comenzar a hacer ese aislamiento. Ahora, no se tiene que hacer pruebas a todo el mundo, pero sí aislarnos. Y, por supuesto, a los que tengan mayor riesgo, a eso sí se les hace prueba, y según eso, pues se procede de igual manera aislando poco a poco a las personas que tengan esa posibilidad o esa sospecha de poder estar contagiadas del virus. Doctor Luis Guillermo Plata, ¿por qué escogieron Palmira, Quibdó y Cartagena para este nuevo plan?
Bueno, escogimos esto con el Ministerio de Salud. Realmente dentro de todo esto del PRAS hay una parte que es muy clara, es un lineamiento de salud. Aquí estamos hablando de un tema de salud. Y hay una parte operativa de cómo realizar el rastreo y cómo lograr el aislamiento de la gente. Pensamos en 3 lugares distintos, un poco diferentes en tamaño, y llegamos a esas 3 donde hay una necesidad puntual, que fueron Cartagena, Palmira y Quibdó. La idea aquí era probar cómo hacer el PRAS, cómo ejecutarlo, y posteriormente lo que eso nos lleva es a pensar cómo se hace el PRAS en el resto del país, cómo se hace más eficientemente y qué lecciones podemos aprender de estos 3 lugares. Hablemos ahora del subsidio que fue anunciado, doctor Plata. ¿Cómo va a operar? ¿Cómo se le va a dar a las personas que se sometan al aislamiento? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuánto será el monto del subsidio? No, en este momento, Jorge Alfredo, no hay un subsidio aprobado para esto. Lo que se ha pensado es que el aislamiento tiene que ser sostenible, ¿sí? Si una persona se le dice que tiene que aislarse, hay que pensar varias cosas. Lo primero que hay que pensar es dónde se va a aislar la persona. Si yo vivo en un apartamento con 2 habitaciones, pues probablemente me pueda aislar en una de las habitaciones. Pero si yo vivo en una casa con 4 o 5 personas, vivo con mis padres, son adultos mayores, tengo que buscar otro lugar para aislarme. Entonces ahí estamos trabajando, se ha hecho un convenio con hoteles para utilizar hoteles como lugares de aislamiento. Se hizo un convenio con Fontur, donde lo que se permite acá es que gente que no tenga un lugar donde aislarse en su lugar de residencia pueda hacerlo alternativamente en una habitación donde pueda recibir la alimentación, donde pueda estar cómodo, pero no esté en contacto con nadie más. Ese es un aspecto. Otro aspecto de la sostenibilidad del aislamiento es asegurarnos que quien se aísle y que tenga que permanecer aislado por un tiempo, pues pueda recibir una alimentación, pueda tener un mercado o una capacidad de sostenerse. Y ahí es tal vez donde se usa la palabra subsidio, pero realmente lo que se hace acá es darle la capacidad de alimentarse para que pueda estar 14 días pues, en aislamiento sin tener que salir a la calle a buscar el sustento o hacer el mercado, ¿no? Claro que sí, el nuevo Plan PRAS. Doctor Luis Guillermo Plata, gerente de la estrategia COVID-19, gracias por estar en Noticias Caracol. Muchas gracias, Alfredo.